Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más en esta, su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista, que con ustedes quiere compartir todas las semanas un espacio de tiempo. Hoy vamos a conversar. La persona que ustedes van a ver, Orlando Gutiérrez Boronat, es para muchos de nosotros la imagen de Cuba en el destierro. Es un activista, un hombre que desde muy joven ha estado involucrado en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Un hombre que se ha entregado por completo a sus convicciones y a sus ideales. Pero no vamos a hablar de Cuba. Ustedes bien saben que tenemos un programa acá que se dedica a Cuba, que lo dirige Alberto Müller. Vamos a conversar de cómo los cubanos han logrado insertarse en organizaciones hemisféricas y cómo esas organizaciones hemisféricas están tomando conciencia de lo que acontece en Cuba y están dispuestas en ayudar para lograr la democracia en nuestro país y fortalecer la democracia en el hemisferio. Orlando, bienvenido y gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Pedro, por tenerme aquí y por esas palabras tan generosas. No, es que es justicia. Aquí hay una serie de personas que, en mi opinión, han sintetizado la lucha a favor de la democracia en Cuba, porque desde muy jóvenes se han involucrado. Unos lo hicieron desde Cuba, otros, como tú, lo hizo a partir del momento que tomó conciencia de una realidad aquí en Estados Unidos. Yo te miro a ti, veo a Ángel de Fana, veo a Ramiro Gómez Barrueco, una serie de personas que de verdad son Cuba, son una extensión de Cuba en el quehacer del exilio. Yo creo que me has puesto inmerecidamente al lado de Ángel y Ramiro, que para mí son titanes. Son titanes, estoy de acuerdo contigo, pero tú, en la dimensión que te ha tocado en este proceso, has cumplido un rol muy importante y no nos vamos a dar más coba. Orlando, ¿cómo han logrado ustedes, la Asamblea de la Resistencia Cubana en particular, de la cual tú eres secretario general, cómo han logrado de que los partidos políticos latinoamericanos, como los que están agrupados en UPLA, pues asuman un compromiso a favor de la libertad y la independencia y la democracia en Cuba? Bueno, yo creo que hay varios factores. En primer lugar, la Asamblea es un logro de unidad de nuestra resistencia y de nuestro exilio, donde tenemos 54 organizaciones dentro y fuera de Cuba que vienen trabajando juntos hace años en un proyecto común, en una estrategia común, dándole seguimiento, buscando la forma de coordinar esfuerzos. Una organización, la Asamblea, que tiene no solamente todas esas organizaciones, sino también la participación de diferentes áreas del exilio. Y ese parlamento de la resistencia, ese parlamento de nuestro exilio, es un foco de reagrupación de nuestra soberanía. Y eso atrae el reconocimiento internacional. Porque nuestros amigos, hay gente en el mundo que no son cubanos y no han parado de luchar por Cuba. Y siempre nos piden, oye, ustedes tienen que estar unidos, tienen que estar más en convergencia. Bueno, estamos viviendo un momento de unidad del exilio y de convergencia de la resistencia cubana en todas sus diversas manifestaciones. Y creo que esto invita y atrae el respaldo internacional. Número dos, creo que hay un liderazgo, además de la gente que llevan años en el mundo luchando por la libertad de Cuba y apoyándonos, como Pelegrín Castillo en la República Dominicana, como René Bolio en México, y puedo seguir. Afortunadamente tenemos son muchos que los he conocido a través de ti, que son hombres que han demostrado estar comprometidos con la democracia y la libertad de Cuba y de sus propios países, porque también trabajan y luchan para que en sus países la democracia se fortalezca. Entonces, además de eso, hay un nuevo liderazgo en la región. Y creo que un buen ejemplo de eso es Julián Oviglio, el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Un liderazgo joven, Guillermo Ramírez en Chile y otros, voy a dejar gente fuera y pido disculpas por eso, que se han dado cuenta de que no puede haber status quo, que no se puede aceptar el crimen que ocurre en Cuba, la existencia de un régimen totalitario en Cuba sin afectar al resto de la región, porque eso es lo que ha ocurrido. El liderazgo democrático latinoamericano, con algunas excepciones que tú conoces, pensó que podrían contener al castrismo, que si lo trataban como un país más no iba a pasar nada, que no se iba que si eran indulgentes con el castrismo no los iba a tocar. Que no se iba a exportar, y mire lo que ha pasado. Venezuela en manos de esta gente. ¿Quién iba a decirnos eso a nosotros? Nicaragua, Bolivia, ahora México en peligro. Ese es el germen Colombia, que se ha nutrido ahí. Colombia también. Es decir, hay un liderazgo que se ha dado cuenta de eso. Y creo que también hay fuerzas vivas en la región que dicen, oye, esto se está regando rápidamente y la cabeza de la serpiente está en Cuba. Entonces, tenemos un apoyo en la región como nunca hemos tenido, un apoyo de verdad, de un liderazgo nuevo, un liderazgo joven que se da cuenta de lo que ha pasado en el país. Y entonces está la labor histórica
de los amigos de la democracia en Cuba que nos han ido abierto puertas. Y hoy por hoy, no solamente la Asamblea tiene un papel, tiene un rol dentro de UPLA, y lo vimos con esta cumbre que se celebró en Miami, sino que el directorio también es miembro, al igual que el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y otras organizaciones de la Organización Demócrata Cristiana de América. Ante el Foro de Sao Paulo, que es otro cáncer que tiene la región que sale del régimen, hay federaciones democráticas, la más fuerte en estos momentos es UPLA, pero también está OCA, que es muy importante, y estos conforman una muralla de resistencia frente a ese régimen y una fuerza de apoyo a los esfuerzos de libertad del pueblo de Cuba. Y no en palabritas, en acción. Yo estuve en UPLA gracias a una invitación que me extendió Héctor Caraballo y tú, ustedes dos. Y en base a eso, pues realmente tuve una experiencia nueva, una experiencia a la cual yo no había tenido alcance. Me llamó la atención cómo Luis Zúñiga, tú y una periodista de ADN presentaron el cuadro trágico cubano y la vez cómo eso impresionó a las personas que estaban participando en el evento. La gente quedó impresionada por ese panel. Sí. Es decir, creo que Helle Fragela, la directora de ADN, es brillante, una mujer joven que expuso con profundidad lo que es toda la estructura de apoyo al régimen fuera del país. Luis Zúñiga, que es un tremendo intelectual. Ese es otro titán de la lucha por la democracia en Cuba. Otro titán, un gran hombre. Y lo que uno pudo hacer en un modesto aporte, pero sí tuvo impacto. Y teníamos sentados a 30 líderes fuertes de América Latina frente a nosotros. Entre ellos el futuro del continente. Entre ellos Keiko Fujimori, que es una líder tremenda en Perú y que ha heredado ese rechazo al comunismo en Cuba, que es muy importante. Voy a decirte esto porque hace muchos años lo conversamos, quizás no lo recuerdes. Y es que a mí lo que más me llamó la atención de UPLA es que no tuvo complejo, no tienen complejo en reconocerse de derecha. No, ningún complejo. El trauma más grande que tiene la política latinoamericana y los cubanos en particular, yo entre ellos, es que nos cuesta trabajo reconocer que somos de derecha. Es como si fuera un pecado admitir que eres de derecha. Es verdad que hay una prensa que cuando tú dices que eres de derecha, enseguida te califican de ultraderecha, de fascista. Está bien, pero que hagan lo que les parezca mejor. Uno va a tener que decir y debe decir lo que uno es con sinceridad y punto. Yo hago mía la tradición de los huelvos, de los girondinos y de nuestros mambises. Porque si tú ves las constituciones de la Manigua Redentora de Cuba, si tú ves los programas de los fundadores de nuestra nación, hoy serían clasificados de derecha. Porque ¿qué querían? La libertad individual, la protección de la propiedad privada, la protección de las tradiciones nuestras, el respeto a las libertades fundamentales. Esa es la tradición. Un día tenemos que conversar sobre eso, y es que los independentistas cubanos tenían una conciencia cívica que yo creo que no estaba presente en muchos de los independentistas latinoamericanos del siglo XIX. Es que tuvimos unos pensadores tremendos. Tuvimos unos pensadores de primer nivel y tuvimos unas cartas magnas que parecían hechas en repúblicas ya constituidas, no hechas para repúblicas en armas. Constituciones mambisas que todas fueron... fabulosas, esa constitución de Jimaguayú. Todas son y están basadas en la tradición del derecho negativo, es decir, parten de la premisa de que el pueblo es soberano. Y eso está en la letra de la Constitución. Es formidable. Y todas fueron interesantes porque todas las asambleas constituyentes mambisas tienen nombre taíno. Una cosa muy bonita. Bueno, es que salieron en pueblos que estaban identificados con el taíno. Qué interesante, ¿eh? Baraguá, Jimaguayú, La Yaya, todos eran pueblos identificados con el indigenismo cubano. Guaymaro. Pero nos vamos de Cuba porque no quiero que nuestro productor me diga, Pedro, Cuba es de Alberto Müller. Sigamos con UPLA. Te repito, me llamó la atención eso, Orlando. ¿Cómo fue ese proceso para que estos políticos jóvenes admitan el pecado de ser de derecha? ¿Tienes conocimiento de eso? Yo creo que primero entienden lo que es la economía, comprenden la economía, comprenden cómo funciona la economía. Algo que mi generación ignoraba por completo. Han estudiado la economía en serio. Entonces no tienen la cabeza llena de espejismo, falacias, fantasías sobre cómo funciona un orden económico. Eso es lo primero que yo noto. Segundo, se consideran occidentales, que han profundizado en lo que es la cultura occidental, en lo que son las tradiciones y la historia de sus países y saben lo que es la tradición del Estado de Derecho. Están educados. Y creo que hay coherencia, hay un compromiso con la verdad, hay un compromiso con servir verdaderamente a sus pueblos. Y estamos viendo gobiernos con presidentes jóvenes que han tenido un desempeño estelar. Eso es muy importante. Eso es muy importante y llegar a la ciudadanía. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y lo comenté en la columna que hice sobre UPLA y fue cuando yo pregunté
en la conferencia de prensa que dio el directorio. Ese evento quedó buenísimo. Muy buena esa conferencia. Una de las mejores conferencias de prensa que yo he ido. Cuando yo pregunté allí de que por qué estaban llegando los gobiernos populistas por elecciones al poder, la respuesta que dio ese dirigente político, creo que era el chileno. Sí, como no, Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez. Brillante, presidente de la Unión que me Democrática dijo Independiente. muy claro, los políticos hemos hecho un mal trabajo. Excelente, Guillermo. Porque es verdad. Qué bien habló, qué honestamente habló. Habló con mucha honestidad. Si en Colombia. Y el ex diplomático se paró y dijo, es verdad, los hemos dejado solo ustedes. Y fue un gran error nuestro. Sí. Bueno, en eso déjeme decirte, el primer político que yo escuché decir de que habían dejado sola a Cuba siempre fue Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín siempre ha dicho de que los políticos latinoamericanos abandonaron a Cuba a su suerte y empezaron a convivir con la dictadura como si eso fuera posible. Ese fue un gran error. Yo tuve una experiencia que quiero compartir contigo, que cuando el presidente Bolsonaro salió electo la primera vez, bueno, la única vez que ha sido electo hasta ahora. Sí, hasta ahora. Tuvimos el honor de que nos invitó a su casa en Río y fuimos a reunirnos con él. Y me emocionó porque después que yo le hice una breve presentación, él me dijo, sabemos que ustedes han tenido una lucha muy tenaz y muy solitaria por demasiado tiempo. Y la región es culpable de eso. Y eso me Eso es verdad, eso es verdad. Estoy plenamente de acuerdo con Pero que él estuviera consciente de eso, para mí fue muy interesante. Muy importante. Y lo que este joven dijo, aparte de lo de Cuba, lo que dijo América Latina, dijo los hombres, los políticos hemos frustrado las esperanzas de los electores. Por eso están los electores votando por esta gente, por estos salvadores que no van a salvar nada, lo que hacen es enterrar más las cosas. Pero también es una crisis del sistema educacional. Si los jóvenes no conocen historia, si no conocen geografía, si no conocen fundamentalmente cómo funciona la economía, cualquiera les come el cerebro usando una frase cubana. Perdona que yo soy más viejo que tú. En Cuba sí nos educaban, en Cuba sí nos daban instrucción. Yo lo he conversado muchas veces con José Antonio Albertini. El bachillerato nuestro era maravilloso, el estudio de bachillerato en Cuba. A nosotros nos daban educación cívica y sin embargo nos volvimos locos detrás de Fidel Castro. Pero te voy a hacer un aporte a eso. En Cuba nunca tomaron lugar elecciones. El pueblo cubano no votó por el comunismo nunca. Ah, no, jamás. Que se manipulaban las masas, que hubo represión, que toda una serie de cosas, tienes que decirlo. Pero las masas fueron muy fácilmente manipuladas. Las masas es una creación del régimen. La masa, el Estado crea a la masa. Por supuesto que el Estado crea a la masa. El régimen ya sabía, a mediados del 59, cómo había bajado el apoyo popular, por las últimas encuestas. Ellos perdieron muchos espacios. Bohemia hizo una encuesta en noviembre donde ellos habían perdido noviembre mucho espacio. Noviembre 59. Yo sé que ya en junio estaba empezando a caer la... En noviembre 59 Bohemia hizo una encuesta que y ahí se acabaron las encuestas. Y ahí se acabaron las encuestas y se acabó todo. Entonces nunca votamos por eso. Pero los primeros 6 meses, Orlando, fue un entusiasmo, como bien lo califica nuestro común amigo Enrique Encinosa. Fue una histeria colectiva que daba asco. Pero yo entiendo qué pasó en el país. Yo entiendo esa parte de la... Yo no lo entiendo. Yo creo que hubo un colapso de la República. Creo que el gobierno de Batista, el golpe de Estado 10 de marzo, descarriló un proceso institucional. Creo que no, sin Batista no hay Fidel Castro. Yo creo que no aprovecharon momentos coyunturales de es una tentación, pero no podemos seguir con el tema cubano. Vámonos para América Latina. Pero aparte de UPLA, la Asamblea también está vinculada y el directorio a otra entidad hemisférica. El directorio es miembro de la Organización Demócrata Cristiana de América, que históricamente ha luchado por la libertad de Cuba tremendamente. Y junto con otras organizaciones del exilio cubano somos parte de OCA. OCA ahora tiene un liderazgo tremendo en Mariana Gómez, que es una tremenda líder mexicana que estuvo aquí para la cumbre de UPLA, que se ha enfrentado a lo que es una dictadura que se está consolidando ahí en México. Y ciertamente es una organización de gran lucha. Y otra organización que también ha estado con nosotros son los sindicatos latinoamericanos. Tú trabajaste mucho con eso, es decir, el sindicalismo libre latinoamericano ha sido siempre un respaldo y un pilar de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Hay un dirigente panameño, Mariano Mena, que ese hombre es otro campeón de la lucha por la libertad de Cuba y ha ido donde quiera para defender esa lucha. Entonces han habido, sí, hay líderes que no han respaldado históricamente, pero ahora vemos una fuerza que está en movimiento. Me decía Alexis Ortiz que uno de los traumas grandes de los políticos latinoamericanos era haber nacido o haber crecido a la sombra de Fidel Castro. O sea, bajo la influencia del castrismo. Y estos jóvenes de ahora, por suerte, no tienen esa influencia, no tienen esa sombra. Bueno, hubo líderes latinoamericanos que rápidamente vieron que el tipo era un fantoche, un dictador. No, Rómulo Betancourt fue el pionero.
Y Figueres también dijo 4 verdades en Cuba. Pero después esas verdades de Figueres se cambiaron de color de una manera muy Lamentablemente. vertiginosa. Lamentablemente. No podemos olvidar eso tampoco. Pero dijo 4 verdades y Dijo después... 4 verdades como las que dijo Obama, pero son verdades que hay que decirle y ser consecuente con esas Pero verdades. Figueres después hizo varios intentos de apoyar de verdad al exilio cubano, que también se lo tengo que reconocer. Sí lo hizo, pero Inclusive después... intentó unir al exilio. Pero yo te voy a decir, con mis 80 años yo sigo siendo un idealista. Y si te felicito a ti como felicito a otros compañeros, es porque siempre han sido consecuentes. Bueno, un campeón constante de la libertad de Cuba, que siempre lo voy a tener en un lugar muy especial en mi corazón, porque defendió la libertad de Cuba donde quiera que pudo, fue el presidente Monge de Costa Rica. Monge, sí. Ese fue un campeón nuestro. Monge nunca hizo concesiones. No, ese es tremendo Figueres hizo hombre. concesiones y para mí eso fue muy lamentable, porque es como que tú veas una persona en la que tú crees Luis Alberto Monge fue infatigable en el respaldo a la libertad de Cuba, a Taiwán y a Israel. y un presidente, Lacalle. Oh, Luis Alberto Lacalle, por supuesto. Lacalle fue más que consecuente con el gobierno cubano. Un gladiador Lo por la sigue libertad de siendo, Cuba. sí señor. Un gladiador. No estoy hablando del presidente actual, estoy hablando del padre. No. Luis Alberto Lacalle, hemos tenido el honor de estar con él en múltiples frentes, hasta en un enfrentamiento que tuvimos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con las hordas comunistas, que es tremendo líder, tremendo hombre, adoptó a Antunes cuando Antunes estaba preso, donde quiera llevaba la foto de Antunes. Ese es un gladiador por la libertad de Cuba. Y su hijo ha hecho muy buen gobierno. Su hijo ha hecho buen gobierno. Sí. ¿Cómo tú ves la situación de América Latina, Orlando? Yo creo que hay un cáncer que es las fuerzas totalitarias que han mutado, ya tienen otra forma de presentarse, saben cómo usar las elecciones para llegar al poder y desde ahí transformar las sociedades. Creo que tienen el respaldo tácito de China y de Rusia activo, un respaldo activo. Es más, Pedro, quería avisarle a nuestra audiencia que el 2 de noviembre en el Club Big Five, de 8:30 a 12 del día, vamos a tener un foro llamado No al Comunismo, sobre la estructura de apoyo al comunismo en Miami, en los Estados Unidos, en el hemisferio. Vienen algunas de las personas de las cuales estamos hablando y vamos a exponer claramente cuál es la situación de respaldo al comunismo activo. No al comunismo. No al comunismo. 2 de noviembre de 8:30 a 12 del día, está incluido el desayuno. El comunismo no ha muerto, el comunismo sigue vivo y haciendo daño. Sí, lo que ha mutado. El que esté interesado puede o llamarnos al 305-220-2713, 305-220-2713, o puede ir a republicadecuba.org, inscribirse ahí. Bueno, pues ahí estaremos, Orlando. No, espero que tú puedas estar ahí. El 2 de noviembre, 2 de noviembre. a las 8:30 de la mañana. Sí. Un poco temprano para mí, pero ahí estaré. Bueno, hay que hacerlo así. Ahí estaré. Gracias, Pedro. Orlando, la situación de América Latina es particularmente compleja, pero hay países latinoamericanos que no es que estén ya controlados por el castrochavismo, sino que están amenazados por convertirse en parte integral del castrochavismo, como es el caso de Colombia, México y Brasil. Yo creo que aquí ha habido diferentes fases. Primero, el comunismo intentó imponerse por las armas y se logró frenar al comunismo en esa ofensiva. Conquistaron Cuba, conquistaron Nicaragua, pero Ortega en aquel momento tuvo que retroceder ante la fuerza de la insurrección campesina y de la resistencia nicaragüense. La segunda fase fue cuando mutaron, crearon el Foro de Sao Paulo desde La Habana y comenzaron a aprender cómo tomar el poder desde las elecciones. Y en eso fue clave la caída de Venezuela en manos de Chávez, que eso fue toda una operación muy sofisticada para que ese pueblo eligiera a este dictador. Entonces hay que entender que está en esa fase. Vimos el asalto a la democracia chilena con los levantamientos que protagonizaron, los motines. Yo estuve en Chile, yo vi cómo esa gente lo que estaban haciendo para poder descarrilar el proceso democrático y económico de Chile, pero el pueblo chileno ha sabido mantener su democracia, mantener su libertad y ha ido recuperando espacio después de esa embestida. Pero está en crisis Colombia, está en crisis México y es muy preocupante lo que estamos viendo. No, la situación de Brasil no se queda atrás, es bien compleja. Es bien compleja. Bueno, tengo periodistas amigos en Brasil que están bien preocupados por lo que está pasando. Bien compleja porque hay serios controles de la prensa y serias manipulaciones por parte del gobierno para controlar la opinión pública. Así mismo es. Y esta es una tendencia que estamos viendo en toda la región y por eso que muchas de estas federaciones y organizaciones están con nosotros, porque se dan cuenta que hay un peligro real inminente de lo que existe en Cuba. Es que desgraciadamente a veces quienes más privilegios, oportunidades y derechos pueden perder ante un régimen de izquierda son los que más lo apoyan y lo respaldan. Es que también el rol de China, Pedro, el rol de China, porque China es un país, es un poderoso emporio totalitario que tiene una economía fuerte. Y eso es una influencia antidemocrática en la izquierda y la derecha en la región que es temible. Bueno, que China es un peligro mundial. Tengo entendido que en hipótesis de guerra por parte de Estados Unidos, su primer
enemigo es China, no es Rusia. Por eso respaldamos a Taiwán. Taiwán, la República de Hay China. que apoyar a Taiwán siempre. Es una democracia floreciente, una economía floreciente, un pueblo libre y tenemos que estar con ellos, no podemos abandonarlo. Yo creo que nosotros debemos constantemente expresar y manifestar, de la manera que nos sea posible, respaldo a Ucrania, respaldo a Taiwán, respaldo a Hong Kong y por supuesto que respaldo a Israel. De acuerdo contigo. Recuerda que en 1949 Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba. ¿Y dónde está hoy Taiwán económicamente y dónde está la pobre Cuba? Uno escogió el camino de la libertad y la democracia y otro se perdió en el comunismo. No, y el caso de Israel. Así mismo. La única Así democracia que hay en toda esa parte del Medio Oriente es Israel. Sí, señor. La única dictadura totalitaria que hay en todo el hemisferio occidental es la cubana. Así mismo es. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Totalitarismo de primera generación, Cuba. No, el único, el único. Y yo creo que es uno de los pocos regímenes totalitarios de la historia. No porque estoy quitándole horrores a otras dictaduras, es que el totalitarismo, como tú has publicado y has estudiado, es un tipo de régimen muy específico y muy temible. Es verdaderamente cerrado. Sí. El término total lo expresa y lo dice todo. Y en Cuba se ha establecido, al igual que en Corea del Norte y por Enver Hoxha en Albania, en el pasado siglo, se establecieron regímenes totalitarios totalmente cerrados, más cerrados que el de la extinta Unión Soviética. Bueno, Hoxha inclusive intentó renovar todo el marxismo, lo que no tenía fuerza para... Lo que intentó hacer el Sun padre cuando inventó el Juche, que trató de renovar el marxismo, pero no tenía con qué. Yo le digo al totalitarismo el virus ontológico. Afecta la misma percepción de la verdad. Todo por completo. Y la fabrica. Por todo. Y recuerda el ensayo de Che Guevara sobre la masa, el surgimiento de la masa en Cuba. Ellos quieren crear una figura artificial que es la masa para aplastar a la nación y aplastar al individuo. Es que ese es su propósito, porque lo que modifica y cambia por absoluto es la condición humana. Porque la masa oprime a lo individual, pero también a lo colectivo, desfigura a lo colectivo. Es que la masa se oprime a sí misma. Sí. La masa se oprime a sí misma. Sí. Se controla a sí misma. Yo no olvido, en los años 64, poco antes de yo caer preso por última vez, había una comisión de chilenos en Cuba de la democracia cristiana. Y los dos, esa democracia cristiana de esa época, estaba muy a la izquierda. Los dos estaban trabajando en el DOR, que es el Departamento de Orientación Revolucionaria. Y yo tuve una discusión con ellos muy fuerte. Yo le digo, ustedes no saben que aquí hasta para salir a la calle a decir viva Fidel Castro tiene que pedirle permiso al gobierno. Concho. Digo, ¿cómo? Dije, sí. Bueno, aquí. Un demócrata cristiano chileno que vio que eso era una dictadura inmediatamente fue Jaime del Castillo. Jaime del Castillo se percató rápido y otros más, pero muchos, te digo con propiedad porque los conocía en esa época, muchos. Hay una cosa clave del totalitarismo, otro aspecto clave, que es la teoría del poder parasítico. El totalitarismo te quita todo el poder sobre tu propia vida, pero te confiere un gran nivel de poder sobre tu vecino. Y para mucha gente eso es intoxicante. No sobre tu vecino solo, perdóname que discrepe, sobre el resto de la comunidad. Tienes poder, si estás dispuesto a utilizarlo a beneficio del Estado. Tienes todo el Estado, todo el poder que tú quieras. Puedes echarle, pero no tienes poder sobre ti mismo, es un poder sobre la vida del otro. No eres tú el poder es el Estado. Y le echas a perder la vida a cualquiera. Eso es una gran verdad y de verdad que es traumático. ¿A dónde tú crees que va México? Yo creo que México va hacia una dictadura. Creo que esta señora que ha sido electa presidenta viene con las peores intenciones, tiene la peor ideología, tiene una formación ideológica guerrillera en Cuba y creo que la usurpación de las instituciones mexicanas, de la división de poderes, de la separación de poderes, es algo verdaderamente peligroso para el futuro de México como nación. Una nación que había avanzado tanto en el camino hacia la institucionalidad, la democracia y la república, ahora está dando marcha atrás. ¿Y cómo logra tener López Obrador tanto respaldo, tanto apoyo, de que hoy controla tanto el Senado como la Cámara de Representantes? Logró que esta señora saliera electa con una cantidad abrumadora de votos. Yo creo que hay dos factores. La crisis de los partidos políticos, los grandes políticos partidos mexicanos, todos entraron en crisis. Perdieron comunicación con el pueblo. Empezando por el PRI, que se desbarató. Y el PAN, que era un pilar. Y el PAN, que era el sustituto, la pasó otro tanto. Todos entraron en crisis. Y número dos, el auge del narcotráfico, el poder de los cárteles, que ha ido erosionando y minando ese país. Para mí esos son los dos factores fundamentales. ¿Y tú crees que esa erosión ha llegado a la población, al pueblo como tal?
Yo creo que el Marca pueblo los cada vez partidos. tiene menos poder. Entonces, ¿qué ha surgido? La masa. La masa que López Obrador ha sido un cerebro, ha sido un ingeniero de cómo manipular. Sí, lo manejó muy bien todo. Claro. Y creo que la incapacidad de los partidos mexicanos de levantarse y presentar una alternativa es otro factor clave ahí. Pero yo creo que esa es una debilidad de la mayor parte de los partidos políticos latinoamericanos y de las fuerzas políticas latinoamericanas. No son capaces de entender que para sobrevivir tienen que hacer concesiones. Quieren seguir imponiendo la tesis de es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Creo que también hay una crisis de autenticidad. Perdieron el contacto con su tradición, con el mensaje al pueblo, con la realidad, y eso se reflejó en las proyecciones políticas, que creo que también pasó en Venezuela. En Venezuela pasó eso muy profundamente, porque los dos partidos tradicionales de un poder muy grande, Acción Democrática y COPEI, demócrata cristiano por cierto, perdieron toda su prerrogativa y perdieron toda su influencia popular, que eran dos partidos muy poderosos. Claro. Lo que pasó en Cuba con el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que era el partido más poderoso del país. Yo creo que los auténticos tenían muy buena posibilidad de ganar en el 52. Creo que eso indicaban las encuestas y creo que su candidato era uno de los grandes estadistas de Cuba. Realmente yo veo a América Latina en el minuto que nos queda, ¿cómo ves el futuro? Yo creo que hay un despertar conservador en la región. Creo que hay un liderazgo nuevo que está dispuesto a dar la batalla y eso es lo importante. Creo que hay esperanza. ¿Quiénes son esas personalidades que tú consideras en este momento pueden tomar la bandera hemisférica, como en su momento lo hizo Rómulo Betancourt, como lo hizo Marín en Puerto Rico? Creo que el liderazgo de un Milei, el liderazgo del presidente de Paraguay, creo que el liderazgo del presidente de Uruguay, creo que lo que estamos viendo en Ecuador, creo que lo que está pasando en Perú, y siempre me voy a quedar corto, lo que está ocurriendo en Costa Rica son indicios de que hay un renovar conservador en la región. ¿No tienes confianza en Boric? Mira, yo creo que Boric no es un extremista, pero creo que lamentablemente está muy ligado al castrismo. Fíjate que él critica a Nicaragua, critica a Venezuela. No lo toca ni con el pétalo de una rosa. Tiene mucho cuidado y tuvo una mala experiencia en Chile, en el Senado de Chile, y después me enteré de que venía desde La Moneda. Chile, que es un país tan democrático que hemos hablado tantas veces ante el Congreso, ante el Senado, en el Congreso y en el Senado, hubo una maniobra para obstaculizarnos y creo que el gobierno de Boris tiene que ser más enérgico sobre Cuba. Orlando, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. El próximo domingo le esperamos de nuevo acá en Opiniones y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta el próximo domingo. Y gracias de nuevo, Orlando.